Hola nuevamente, Dios los bendiga. Reunidos aquí para terminar un estudio de un libro tan importante como es el libro de Santiago. Qué bueno que usted nos ha acompañado durante todo este tiempo y les invito a los que aún no iniciaron el libro y solamente llegaron a este punto escuchando todo el capítulo, todos los capítulos y todo el libro de Santiago se estuvo estudiando versículo a versículo y este es el mensaje número 30. Entonces yo le invito a que vaya ahí al playlist del canal Teoterapia o del Senti Brasil en YouTube y allí puede hallar todos enumerados uno a uno los capítulos y los versículos que se iban estudiando día a día. Vamos a terminar hoy estudiando los últimos versículos del libro de Santiago. Entonces yo les voy a invitar a que vamos precisamente allí a estudiar en el capítulo 5, en los últimos dos versículos, versículos 19 y 20. Claramente la palabra de Dios nos dice: queridos hermanos, si alguno de vosotros se descarría de la verdad y otro le hace volver al buen camino, sepa este último que el que ha conseguido que se arrepienta un pecador de su conducta descarriada, salvará de la muerte el alma de su hermano y hace expiación por muchos de sus propios pecados. Analicemos por un momento este versículo. ¿A quién le está hablando Santiago? Le está hablando a cristianos, a hermanos en Cristo, por eso le dice queridos hermanos. Esa es la primera consideración. Y le dice a esos hermanos: si alguno de ustedes se descarría de la verdad, si alguno de ustedes siendo cristiano toma la opción de vivir en pecado, es literalmente lo que está diciendo, se descarría de la verdad, y otro va y lo hace volver al camino, sepa este último, o sea, la persona que trajo al hermano descarriado, que ha conseguido que se arrepienta un pecador de su conducta descarriada. Eso es bueno. Salvará de la muerte el alma de su hermano. Escuche muy bien en los términos que Santiago lo dice. ¿Qué se salva? El alma del hermano. Y dice, y hace expiación por muchos de sus propios pecados. Cuando nosotros entendemos en contexto el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, podemos entender que cuando se habla del alma, se habla del estilo de vida del hermano, se habla de la mente, se habla de las emociones, se habla de su voluntad. Su alma estaba perdida, porque Santiago previamente está hablando de una hermandad en Cristo, está considerando que esa persona que se desvió es cristiana, solo que se desvía y su alma, con toda seguridad, sus decisiones son equivocadas, su pensamiento es equivocado, su vida, su estilo de vida es equivocado, está descarriado, pero pertenece aún a Cristo, aún pertenece a Cristo. Y cuando ese hermano va y lo llama y lo trae, ¿qué hace? Lo lleva a vivir nuevamente en la verdad. ¿Qué sucede entonces? Dice que saca de la muerte a su hermano, salva de la muerte el alma de su hermano y hace expiación por muchos de sus propios pecados. Miren lo interesante. Este pasaje establece una característica diferencial de la vida cristiana, que cualquiera de nosotros se puede extraviar. Es algo que todos estamos en ese riesgo, y por eso es que Pablo dice: quien crea que esté firme, vea que no caiga. Ahora, es importante entender en este aspecto que la verdad es la que yo debo seguir. Y debo llamar la atención, no solamente para mí mismo, sino para todos mis hermanos, de que debo vivir en esa verdad moral. Porque, nosotros tenemos las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Estoy plenamente convencido de eso. Pero eso me obliga a vivir en una verdad moral, o sea, en una integridad moral. Ahora, ¿qué es esa verdad? Vamos a ver algunas expresiones que se usan con relación a ella. Y una de ellas es amar esa verdad.
Si tú vas allí, colocas, yo voy a dar varias características de la verdad. Entonces, si tú quieres al lado de la Biblia, coloca allí la característica. La primera es amar y coloca debajo 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. ¿Qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:10? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa verdad yo debo vivirla con amor. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco el amor, conozco a Cristo, yo voy a desear vivir en esa verdad. Es la consecuencia. Por eso, el verdadero cristiano es una persona que vive, o sea, que su estilo de vida es vivir en la verdad, porque el amor me lleva a vivir a la verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo habló Jesucristo claramente. Segundo, obedecer. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Mientras vas buscando allí, vamos a ir comentando algunos aspectos de esa situación. Dice aquí Gálatas capítulo 5 versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Imagínense entonces que si Santiago le dice a este cristiano que si rescata a un hermano de estar descarriado, entonces ¿qué va a hacer? Va a salvar su alma. En Gálatas es muy claro cuando dice corrías bien, o sea, estabas actuando bien. ¿Quién te fascinó para no obedecer la verdad? ¿Cuál fue el punto en el cual te desviaste del camino? Dios quiere que volvamos al camino, que volvamos realmente a obedecer a la verdad. En otro aspecto, yo debo manifestar esa verdad. Allí en el libro de 2 de Corintios, para que anotemos, segundo libro de Corintios, allí en el capítulo 4, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 4, allí en el versículo 2. ¿Qué nos dice ese versículo? Se me perdió. 2 de Corintios. ¡Qué belleza! 2 de Corintios 4, 2. Muy bien. ¿Y qué nos dice 2 de Corintios 4, 2? Nos dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, entendamos que debemos manifestar. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso por agradar a Dios y por amor. Pero también dice no andando con astucia y ni adulterando la palabra de Dios. O sea, no es lo que yo quiero, es lo que la palabra de Dios dice. No es acomodar la palabra de Dios a lo que yo pienso. No, es vivir realmente la palabra de Dios como ella lo manifiesta. Y dice, sino por la manifestación de la verdad y teniendo una conciencia humana delante de Dios, o sea, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Continuemos porque hay otros aspectos interesantes. Esa verdad yo debo expresarla con amor, o sea, no solamente vivirla con amor, sino aprender a decirla con amor. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 15, puedes ir allí, libro de Efesios 4:15. Yo aquí estoy con mi Biblia digital, Efesios capítulo 4 versículo 15, tú puedes ir anotando allí en un ladito y la Biblia nos dice así. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Seguir la verdad en amor. Yo debo entender que la verdad genera también dificultad para vivirla, porque cuando no tomo una decisión de amar a Dios y de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, mi espíritu entra
en choque con mi alma. Y entonces acontece lo que Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Donde yo quiero hacer por el Espíritu, pero mi cuerpo, mi alma lo rechaza, mi carne lo rechaza. Vemos que el Espíritu quiere, pero la carne lo rechaza, mi alma lo rechaza. Cuando se rechaza, entonces se entra en un conflicto. Y es allí donde Pablo dice, debemos vivir la verdad en amor. Debemos entender que si yo verdaderamente amo, vivo esa verdad por el amor. Continuemos, porque esa verdad yo debo testificarla, o sea, dar testimonio de esa verdad. Escribe allí, dar testimonio. Juan 18:37. Vamos al libro de Juan 18:37. ¿Y qué nos dice? Juan capítulo 18 y versículo, por aquí lo tengo, 37. ¿Qué nos dice? Dice claramente aquí la palabra de Dios. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús vino como la verdad, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para dar testimonio, ¿sí? Para dar testimonio a la verdad. Él vino. Cuando nosotros entendemos que esa verdad es Cristo, yo debo, como Jesucristo, testificar de esa verdad. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros debemos entender que cuando proclamamos el Evangelio, las personas cambian sus vidas, transforman sus vidas. Dejemos esa obra en las manos de Dios, que Dios transforme, pero nosotros somos los enviados a predicar. Continuemos. Debo manifestar una vida de amor, ya lo trabajamos. Esa verdad, debo ver que ella libera. Este versículo tal vez lo has escuchado, con toda seguridad lo has escuchado. Juan capítulo 8, versículo 32. Si les parece conocido, Juan 8:32. Yo sé que lo han conocido. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad, eso, os hará libres. Perfecto. Entonces, cuando yo conozco la verdad, ella genera libertad en mí. Total libertad. Continuemos, porque la verdad también es el don del Espíritu Santo que llega al corazón del hombre. Juan 16:13. Veamos entonces allí en el capítulo 16, avanzando unas páginas, si tienes tu Biblia física. ¿Y qué nos dice? Nos dice exactamente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu que me guía a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, es el Espíritu Santo quien comunica a tu espíritu la verdad. ¿Cómo no depender de Dios? ¿Cómo no depender del Espíritu Santo si es su Espíritu que comunica a mi espíritu? Entonces yo dependo del Espíritu Santo y Él comunica su verdad en mí. Y veamos a Juan capítulo 3, versículo 21 para ir terminando. Juan capítulo 3, versículo 21. Allí nos dice la palabra de Dios. Dice así, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo quiero resaltar una palabra, y si tú vas a Juan 3:21, subraya, y subraya bien, y en color rojo, para que no se te olvide. Practica. Subraya practica, porque allí está el secreto. El que practica la verdad viene a la luz. Vea que
es el ejemplo de todos, que todos tenemos en nuestras vidas. Nosotros empezamos a caminar y caemos, pero producto de la práctica continuamos caminando erectos, en pie, y no hay problema después de caminar en dos pies por la estabilidad. Pero la práctica lleva al bebé a levantarse, caminar, cae, se levanta, camina, vuelve y cae, se levanta, camina hasta que aprende a hacerlo. Claramente nos dice Juan 3:21, el que practica la verdad viene a la luz. Cuando yo dependo del Evangelio, de la verdad del Evangelio, necesariamente voy a conocer la luz. Necesariamente. Pero hay que ponerla por obra. Ahora, recordemos esto. La verdad que yo vivo siempre va a desembocar en la acción. No es algo que se estudia. No es el teólogo que conoce el texto bíblico el que vive la verdad. No. Estamos equivocados. Hoy se le exige a muchos pastores que tengan teología, pero el pastor cuida de las ovejas. La teología es necesaria, eso es cierto, para poder tener un conocimiento mucho más amplio de la palabra de Dios, pero no quiere decir que el teólogo tenga la habilidad pastoral para guiar un pueblo. El teólogo tiene conocimiento, pero no tiene la unción de Dios para pastorear. Y allí nosotros debemos abrir los ojos. Hay teólogos que no creen en Dios. Ilógico, es ilógico, pero los encontramos. Hay teólogos que manipulan la Biblia cual abogado diestro para darle el giro a la ley y poder hacer lo que quiere. Y entonces hay muchos teólogos que, les aseguro, no se congregan en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque la lógica, el estudio, el análisis lo lleva a dar la vuelta al concepto que la Biblia enseña. Y habla claramente de reunirnos en comunidad. Allí es algo que, por último, estas palabras, hay algo que debemos hacer y es someter nuestro ser a vivir la plenitud de la palabra de Dios. No es mente, es vida. No es logos, es el rema de Dios sobre nuestros corazones. Es vivir el tratamiento de Dios. Algunos confundieron en algún momento la terminología. La teoterapia no hace nada, no, la teoterapia es una herramienta. A ver, la teoterapia es la aplicación. La teoterapia es la forma, no el fondo. El fondo es Jesucristo. Jesucristo es el que cambia vidas. La teoterapia no hace nada. Jesucristo es el que cambia vidas. ¿Cómo? A través de entender ese trato de amor que se explica por la teoterapia. Comprenda eso, viva eso, que su cuerpo, su alma y su espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que oremos, terminando el estudio de este libro de Santiago, y crezcamos mucho más en fe. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, agradecemos porque tú eres el Espíritu de la verdad que comunica toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y cuando tú, Espíritu Santo, me permites conocer a Jesucristo, mi espíritu se levanta, mi espíritu entra en plenitud, vive la felicidad, la plenitud en Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hazme entender la obra de Cristo, hazme vivir la obra de Cristo. Necesito comprender todos los conceptos que Santiago habló, escribió, y que hoy podemos estudiarlos y hoy podemos aplicarlos a nuestras vidas. Que tu bendición, tu respaldo y tu propósito guarde mi vida plenamente y me lleve al conocimiento de esa verdad que es Cristo. Que la plenitud de tu amor me guíe y me dirija. En el nombre de Jesús alabo y bendigo tu nombre. Amén. Bueno, familia,
Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar analizando versículo a versículo otro libro diferente. Así que les dejo la expectativa para que en la próxima transmisión podamos iniciar este proceso de un nuevo libro, del estudio, del análisis. Vamos a analizar primero el contexto histórico de ese libro para que comprendamos por qué se dijo, para qué se dijo, a quién era dirigido, y así que tengamos mucha más claridad respecto de lo que vamos a estudiar. Así que los espero prontamente. Queda como tarea, comparta este video para otras personas. Segundo, inscríbase en el canal. Inscríbase y coloque la campanita para poder que le llegue el sonido, la notificación cuando coloque videos en YouTube. El canal, el nombre de nuestro canal es Canal Teoterapia, entonces Canal Teoterapia. Entonces vamos adelante, promuévalo, estudie la Biblia, ore más, analice lo que estudiamos en este video y haga preguntas, escríbame, haga preguntas, porque es interesante poder responderlas. Un grande abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos en breve. Hasta luego.